Queridos televidentes, les habla Leonardo Vivas desde los estudios de Boston Más TV. Como todas las semanas, es un gran placer estar acá con ustedes y compartir y conversar sobre eventos y noticias que ocurren en América Latina y en el resto del mundo para explorar los aspectos ocultos que están muchas veces detrás de esas noticias. En el día de hoy vamos a tratar un asunto muy particular que se trata del reencuentro de dos personas que fueron separadas por una tragedia horrible ocurrida durante la Guerra Civil en Guatemala. Fue un niño que fue secuestrado y que luego se vino a vivir por casualidad a una zona cercana a Boston y que luego de investigaciones realizadas durante 17 años pudo reencontrarse con su padre. Vamos a unos compromisos comerciales y a la vuelta vamos a examinar a este hecho particular y todas las circunstancias que separaron a estas dos personas que pudieron de nuevo encontrarse. Esta persona que vemos en pantalla se llama Tranquilino Castañeda, es guatemalteco y en diciembre de 1982 tuvo la terrible sorpresa de ser informado de la muerte de toda su familia en una masacre que ocurrió durante la Guerra Civil en Guatemala en un sitio llamado Dos R's. Esa masacre, donde perdieron la vida aproximadamente unas 250 personas, es un epítome, es prácticamente uno de los puntos más emblemáticos de la Guerra Civil guatemalteca. Por supuesto, el shock fue brutal para Tranquilino, tanto así que en algún momento le comentó a la fiscal que llevó el caso, que bueno, pues, se había alcoholizado y dijo, bueno, yo quise ahogar mis penas en alcohol, pero me di cuenta que ellas también pueden nadar. Es decir, que tuvo que cargar con esa pena durante muchos años. Pues bien, recientemente, tan reciente como la semana pasada, pudimos, estas dos personas se reencontraron, Tranquilino y su hijo Oscar Ramírez. Durante 17 años se llevó a cabo una larguísima investigación que fue llevando poco a poco, mostrando las distintas realidades que ocurrieron allí. Los hechos fueron los siguientes. Durante 3 días, en diciembre de 1982, un grupo de élite del ejército guatemalteco llamado los Caibiles, de operaciones especiales, entrenados en Panamá por fuerzas norteamericanas, entraron en esta zona, en esta aldea llamada Las Dos R's, reunieron a toda la población, ancianos, mujeres, niños, y los masacraron a todos. Las mujeres fueron violadas, las personas les daban en la cabeza, y finalmente los echaron en una fosa común. Fíjense ustedes, yo les tengo acá unas imágenes que son bastante fuertes de la fosa donde estuvieron durante muchos años enterrados las víctimas, y luego la exhumación que se hizo de los cadáveres por parte de una organización guatemalteca especializada y el apoyo de una organización argentina. Esto fue parte de una muy cuidadosa investigación judicial que se ha venido desarrollando en Guatemala por 17 años. Allí han participado organizaciones en defensa que representan a las familias de los desaparecidos, por supuesto la Fiscalía guatemalteca,
y una organización especializada en el levantamiento de información forense y que tiene uno de los mejores laboratorios en América Latina. Pues bien, ocurrió que en la masacre solamente hubo 2 sobrevivientes. Fueron 2 niños, un niño de 6 años y un niño de 3 años, que fueron que se salvaron de la masacre y, según se dice, las razones por las cuales no fueron asesinados fue porque eran los únicos niños que tenían los ojos verdes, lo cual no es muy común en esa zona y que fueron tomados por 2 de los oficiales que comandaron las operaciones especiales ese día como botín de guerra y fueron tomados prácticamente secuestrados y adoptados ilegalmente como si fueran parte de la familia. El camino que ha llevado a localizar a Tranquilino y luego a Oscar y a reunirlo ha sido un camino muy dificultoso. Sobre todo porque en el caso de Oscar no había muchísimos elementos. Fíjense ustedes que cuando comenzaron las investigaciones, primero con personas de aldeas cercanas, se comenzó a hacer un censo de las víctimas, quiénes habían muerto, cómo se llamaban, cuántas familias eran, quiénes eran los padres, las esposas, los hijos. Luego que se hizo todo este proceso de censar a las víctimas, se buscó cotejar la información de los desaparecidos con la información que luego produjo la exhumación de los cadáveres. Con esta organización guatemalteca se hizo la exhumación contando con el apoyo de una organización argentina especializada. Como ustedes saben, en Argentina la desaparición de niños y toda la desaparición de personas fue prácticamente una industria. Y entonces se desarrolló mucho las partes forenses para desenterrar todo lo que fueron las masacres de la Guerra Sucia. Pero volviendo a nuestro punto, luego que se hace esa reconstrucción, comenzaron a lanzar llamadas por la prensa, llamadas por las televisoras locales a la familia para que dieran información. El proceso fue muy complicado y por eso duró tanto tiempo, porque había mucho miedo. Estamos hablando de los años 90, poco antes se habían firmado los acuerdos de paz, pero todavía el ejército tenía una gran preponderancia y en ocasiones también amenazaba a las personas que pudieran estar dando informaciones al respecto. Vamos a ir a unos compromisos comerciales y a la vuelta vamos a ver más en detalle cómo fue que se consiguió a Oscar y cómo fue que se reunieron Oscar y su padre Tranquilino. Amigos televidentes, hace unos minutos conversábamos sobre esta masacre que ocurrió en el sitio llamado 2Rs y cómo fue que uno de los sobrevivientes pudo ser localizado. Pero primero quería mostrar la secuencia de las investigaciones. Como les decía, estas organizaciones, particularmente la Fiscalía y las organizaciones de desaparecidos, de las familias de los desaparecidos, FAMDEGUA se llama la más importante de ellas, hicieron llamadas a las personas, a los vecinos, y luego poco a poco las personas fueron dando información de las aldeas cercanas, gente que no había estado presente porque por alguna razón. Una de las personas que no estaba presente en la aldea esos días de la masacre fue precisamente Tranquilino.
Tranquilino, un campesino, se encontraba en otra parte haciendo sus labores agrícolas y al volver se enteró que había muerto su esposa y sus 9 hijos, que eran los que tenía en ese momento. Y esta fue una de las personas que se localizó con el tiempo. Él se había prácticamente abandonado, se había alejado un poco de la vida de la aldea y de esa zona, y prácticamente vivía separado en una zona más inhóspita con su familia, una nueva familia que creó. Pero hubo una de los sobrevivientes, el que tenía 6 años, que fue ubicado. Se logró identificar por personas que que participaron, ya en este caso ya no solamente personas que eran de aldeas cercanas, sino por soldados que participaron de la masacre. Se logró identificar que había habido 2 niños que habían sido secuestrados, que había sobrevivientes y que eran 2 niños. Y entonces comienza el proceso, detectan en la zona del oriente de Guatemala a uno de ellos. Había sido, no tuvo mucha suerte por el teniente que lo adoptó ilegalmente, no lo trataban bien.